noches, estimado ingeniero y queridos visitantes. El día de hoy quisiera hablarles un poco de un tema llamado la termodinámica. La termodinámica como tal es una de las ciencias más completas y más interesantes dentro del área de la física, debido a que analiza y estudia en sí lo que es la naturaleza de la energía y la entropía. En este periodo vamos a tratar de estudiar un poco de cómo está trabajando los fluidos y esta categoría de la entropía, alterado mediante el esfuerzo, el trabajo, el calor, que va a generar movimiento, por lo tanto el movimiento generará trabajo. Para el estudio y observación de la termodinámica es vital repasar algunos objetos, algunos temas que son importantes para el estudio de fluidos. Como tal, los fluidos vienen directamente conectados con algunos temas como es la presión, la densidad, el volumen específico, etcétera. Como tal, vamos a estudiar el concepto. Como dice, para el estudio y observación de la termodinámica usaremos en la mayoría de los casos sistemas cerrados cuyos sistemas son constantes. ¿A qué me refiero con sistemas constantes? Nos referimos a sistemas que van a mantener una forma constante durante todo el estudio. En estos casos trataremos de usar sistemas como jeringuillas o algunos recipientes que vamos a llamar un sistema complejo, el cual va a contener un líquido o un gas, cualquier tipo de fluido, que al ser sometido a calor o a sus constantes de presión tendrá cierta variación respecto a la constante de Pascal o algún otro elemento que interfiera con su naturaleza. En el anterior ejemplo podemos observar una turbina en la cual generalmente se mete algún carburo para generar trabajo. Cuando se le somete calor va a generar una reacción química que provocará trabajo dentro del sistema y saldrá hacia afuera. Para el estudio del tema haremos uso de los valores específicos de la materia y al terminar el video estaremos analizando un poco de la primera ley de la termodinámica y como tal tendremos otro video para dar algunos ejemplos y más. El volumen específico. Como tal, el volumen específico es una sustancia. En la sustancia vamos a definirlo como una relación del volumen en función de la masa y vamos a asignarle el valor de nu, el cual nosotros observamos como una especie de V chica. La densidad de una sustancia se define como tal por la masa en función al volumen. Por lo tanto, esto nos deja la marca de que la densidad y el volumen específico son inversos. Como vemos en la opción, ρ, densidad es igual a masa sobre el volumen, mientras nu es igual a volumen sobre la masa. Si hacemos una relación, ambos son inversos. ¿Qué es lo que tratamos de analizar? Necesitamos analizar un volumen específico, un volumen dentro del sistema, de tal forma de que sea constante. Por lo tanto, vamos a bajarlo hasta un volumen mínimo, lo suficiente para que el líquido o la sustancia se esparza en todo el sistema, en todo el área de manera uniforme y que no haya ningún tipo de variación dentro de la superficie, el cual dificulte nuestro trabajo. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, como dijimos al principio, tendremos alguna especie de émbolo que será propulsado por algún peso extra sumado al peso de la gravedad, que estarán comprimiendo un cuerpo idealizado, en este caso es un gas. Como vemos, tenemos un límite, que es el límite del sistema, el cual va a evitar que haya fugas o, dependiendo de la naturaleza del ejercicio, en este caso vamos a usar límites del sistema que sean constantes. Tenemos un pistón y las pesas que van a generar una compresión extra. Aparte de todo este sistema, tenemos que tomar en cuenta la presión del ambiente. No es lo mismo lo que pasa en un sistema a la altura del mar, como podría ser uno a 1000 kilómetros bajo el nivel del mar o a 1000 kilómetros por encima del mar, porque la presión va a variar gracias a la ley de Pascal, que la presión está en función a la altura. Lo que nos lleva a repasar un poco lo que es la presión. Cada vez que escuchamos nosotros la teoría o alguna especie de fluido, tenemos que ver directamente lo que es la presión, que es una relación directa en cuanto al tema. La presión como tal en un fluido de reposo es una fuerza normal constante en todo el sistema, lo que nos lleva a la siguiente ecuación. La presión es igual al límite de la derivada del área, perdón, lo cual es igual a el cambio de las fuerzas normales en función al cambio del área.
Pero para el análisis y simplificar un poco la ecuación, diremos simplemente que la presión es igual a la fuerza neta, pero fuerza normal, sobre el área. También recordaremos un poco de lo que es la relación de Pascal, la que decía que el cambio de la presión está en función a la densidad del elemento por la función de la gravedad, todo en relación a la altura. Lo siguiente que tenemos que analizar, que es un valor bastante interesante dentro de la termodinámica, es la relación de la temperatura, el cual ha sido idealizado de manera errónea, bueno, no errónea, pero es un concepto no específico de lo que es la temperatura. Muchas veces nosotros decimos, oh, tengo calor, y eso decimos, esto, la temperatura esto, esta temperatura frío, temperatura caliente, pero no, es simplemente una relación de cómo uno siente la capacidad, la cantidad de calor que genera un elemento. Por ejemplo, si nosotros medimos nuestra temperatura, tenemos una relación respecto al tacto y decimos, estoy ligeramente caliente, ligeramente frío. Sin embargo, esto no es una forma detallada, una forma exacta de catalogar la temperatura o la cantidad de calor que existe en un cuerpo. El calor como tal es un elemento de energías totalmente dispersas dentro de un sistema. El objetivo de la termodinámica es convertir toda esta calor dispersa y sin un orden aparente, convertirlo en energía ordenada. En muchos casos, y que es lo más generalizado, nosotros utilizaremos el sistema de electricidad o energía eléctrica. Aquí vemos un poco del concepto de lo que es la temperatura, la definición de caliente y frío, y sí, se dice que es una forma inexacta de medir el calor, porque muchas veces cuando nosotros sometemos nuestros sentidos al extremo frío, observamos o sentimos de que este tiende a ser caliente. Por lo tanto, no podemos fiarnos simplemente de nuestros sentidos, lo cual nos lleva a una relación un poco más específica de lo que es el calor. La definición más adecuada para el término de temperatura demuestra que cuando dos cuerpos entran en contacto térmico, ambos tendrán una especie de intercambio de calor o intercambio de valor calorífico, en el cual ambos pasarán su calor de un cuerpo al otro, del calor al frío y del frío al calor, o viceversa, hasta que lleguen a un punto intermedio, un punto en el cual los dos se encontrarán en armonía completa. En este momento nosotros diremos que la temperatura se halla equilibrada o igualdad de temperatura, lo que significa que el sistema va a tener la misma cantidad de temperatura tanto en el objeto A como en el objeto B, y que además este no va a presentar ningún cambio ni de temperatura ni de volumen. El siguiente tema que nosotros debemos analizar un poco sería lo que es el trabajo. El trabajo es la fuerza constante en la dirección del desplazamiento rectilíneo. De una forma de definirlo sería que el trabajo es igual a la fuerza vectorial o la fuerza en un vector aparente que tiene una dirección o un sentido por el cambio de dimensión o el cambio de desplazamiento, que vamos a catalogarlo como S vectorial. El cambio de volumen en un sistema que posee un gas provoca que un cilindro o pistón móvil de área transversal se accione moviendo hacia afuera. Un pequeño ejemplo de esto podría ser cuando manejamos una jeringuilla. Nosotros tenemos dentro de la jeringuilla un líquido, lo cual en los hospitales generalmente tiende a ser medicina. Sin embargo, cuando nosotros tapamos la parte de salida y ejercemos presión, hay una fuerza opuesta hacia el punto de salida que trata de enviar todo el líquido, todo el elemento fluido, todo sistema que se encuentra dentro hacia afuera. Entonces sí, genera un trabajo. Pero podemos nosotros catalogarlo para el estudio de la siguiente forma. El cambio del trabajo es igual a la fuerza por su diferencial de desplazamiento o la fuerza en función al desplazamiento del elemento. Lo cual nosotros podemos decir que la fuerza, gracias a la ley de... decimos de que la presión es igual a la fuerza en función al área de trabajo. Vamos así, por lo tanto, despejando que la fuerza es igual a la presión por el área. Y la siguiente ecuación nos indica que la presión por el área por el diferencial de X es igual al cambio de trabajo que existe. Identificamos que el área por el diferencial de X es una forma de hallar el volumen de un cuerpo cilíndrico o un cuerpo de la naturaleza que estemos estudiando. Generalmente nosotros trabajamos con cilindros porque es el término adecuado para muchos experimentos. Entonces decimos de que el cambio de trabajo, la derivada del trabajo es igual a la presión por el cambio volumétrico. Esto tiene una forma de demostrárselo, como vamos a ver al finalizar el video. Dentro de cualquier sistema que se agrega calor,
la presión interna comenzará a variar hasta igualarse a la presión externa, de manera de que al encontrarse las presiones equilibradas, el elemento va a comenzar a bullir. La ebullición del mismo provocará que la cantidad o el título específico de vapor comience a elevar el émbolo, de manera que va a desplazarse en una capacidad vectorial y o x. Entonces el volumen, como hemos observado, en el momento que comienza a desplazarse, el volumen comienza a incrementarse. Este cambio volumétrico por la presión interna genera un trabajo. Para que exista este cambio, se tiene que tomar en cuenta de que va a haber un cambio de estado, el cual veremos más adelante mientras estudiemos lo que sería la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, tratando de anexar un poco de eso, tenemos la siguiente ecuación que dice: el cambio finito del volumen desde el estado 1, que tiene un volumen inicial 1, al estado 2, que tendrá un volumen 2, va a haber un cambio o va a generar un trabajo debido a este incremento o decremento de trabajo. Nosotros diremos de que las energías, cuando sale fuera del sistema, las energías o el trabajo es positivo. Muy al contrario, si la energía ingresa es negativa. El trabajo como tal vemos que es la integral en función al volumen de la presión por la derivada del volumen. Ahora vamos a hablar sobre la primera ley de la termodinámica. Es una de las formas más interesantes de catalogar la conservación de la energía o la conservación de la materia en este caso. Como hemos visto muchos ejemplos dentro de un sistema de estudio, todo va a tener una relación, va a trabajar en cuanto a su sistema, el entorno, las energías que tengan, tanto internas, cinéticas, potenciales, etc. Va a transformarse. La primera ley de la termodinámica implica que la materia no se destruye, no se puede destruir. En su lugar, la materia tiende a transformarse en algo más. Cuando nosotros transformamos vapor mediante la segregación de calor, vamos a generar un incremento de volumen, y este incremento de volumen va a hacer que toda la energía interna que se ha producido no desaparezca. En su lugar, se transforme en trabajo. Esto es lo que estudia la termodinámica, y una forma de demostrarlo sería en el siguiente ejemplo. En un sistema, que vamos a llamarlo una masa de control, la integral cíclica del calor es proporcional a la integral cíclica del trabajo. Es una igualdad, como vemos en la siguiente ecuación que mostraremos adelante. Tenemos un ejemplo, una masa de control de gas, cuyo recipiente se muestra en la figura a continuación. Permite que este sistema pase por un ciclo que está constituido por dos procesos. Lo que vamos a ver a continuación es un pequeño ejemplo de una turbina que fue demostrada por Joule. Y vamos a verlo así. En el primer proceso, la hélice que gira a medida que el peso va a descender, va a realizar un trabajo sobre el sistema, como podemos observar. Este es un sistema cerrado. Hay un gas dentro del elemento, y este gas, al someterse a calor o alguna energía extra, generalmente utilizamos electricidad o energía eléctrica, provocará que el gas comience a mover la turbina de manera de que el motor o el rotor comience a hacer descender. Cuando el elemento haya descendido totalmente, se cumplirá con un ciclo entero. De la misma forma, cuando termine el primer ciclo, comenzará el segundo ciclo hacia arriba. Como vemos a continuación, se hicieron mediciones del trabajo y calor durante el ciclo para muchos sistemas y para diversas cantidades de trabajo y calor. Y llegado un momento se realiza una comparación de diversas cantidades, y observamos que el trabajo y el calor se encuentran siempre proporcionales el uno con el otro. Para una cantidad de trabajo que tengamos, se ha tenido que segregar una cantidad específica de calor. Estas observaciones llevaron a la formulación de la primera ley de la termodinámica, que se representa en la siguiente ecuación. J nosotros la vamos a conocer como una especie de factor de proporcionalidad que depende de las unidades que se utilicen en el trabajo y calor. Pero se observa dentro de la ecuación de que es un elemento que no, gracias a la, ¿cómo se dice?, al sistema de mediciones inglesas, es un elemento que no hace falta tenerlo en la ecuación, simplemente es un controlador que nos dice que no es
no es importante representarlo, por lo tanto nos deja simplemente la integral cíclica de la transferencia de calor, que es representada por este símbolo, es igual a la transferencia cíclica del trabajo. Aquí tenemos una pequeña explicación que dice: aquí está, las unidades usadas dentro del sistema son equivalentes, por lo tanto no es necesario incluir el factor J explícitamente en la ecuación anterior, sino simplemente reconocer que para cualquier sistema de unidades cada ecuación debe tener unidades consistentes en todos sus términos, es decir, que las unidades que usemos tienen que ser de la misma categoría. Por lo tanto, la ecuación va a utilizarse obviando la J. Una forma que tenemos para demostrar este sistema es de la siguiente forma. La primera ley de la termodinámica se representa por la ecuación ya mencionada, y vamos a introducir una nueva propiedad que se llama energía, o lo llamaremos o denotaremos con la letra E. Se considera que el sistema ha cambiado de estado desde el punto 1 hasta el punto 2 mediante un proceso A. De la misma forma, veremos que el sistema va a regresar hasta el punto 1 por un proceso B. A todo este sistema vamos a agregarle un tercer sistema más, que va a ser de 1 a 2 mediante un proceso C, que lo veremos a continuación. Al considerar los dos procesos separados, se tiene que muy bien, tenemos que la integral cíclica de calor en A, que la integral en el estado 1 hasta el estado 2 del calor en A, más el cambio que existe de calor en el proceso B, desde el estado 1 hasta el estado 2, es igual al trabajo en el proceso A, desde el estado 1 al estado 2, más la integral o el proceso que existe de cambio desde el estado 1 al estado 2 mediante un proceso B. Vamos a considerar el ciclo, como dijimos después, en reversa, desde el ciclo 2 hasta el ciclo 1, de manera que tenemos la siguiente ecuación. Aquí está. Vuelve al estado 1 en el proceso B como antes. Tenemos igual un cambio de calor en el proceso C de 1 a 2 y un cambio de calor B del proceso de 1 a 2. De la misma forma tenemos un cambio de trabajo de C y B. Como todo esto es un sistema, vamos a realizar una resta entre el sistema 1 y el sistema 2 y tendremos la siguiente relación, que dice que la integral de 1 a 2, o el cambio calorífico en el proceso A del estado 1 al estado 2 más el cambio calorífico en el estado 1 al estado 2 de C, es igual al cambio de trabajo en el proceso A de 1 a 2 más el cambio de trabajo en C del estado 1 al estado 2. Reorganizando el sistema, diríamos de que el cambio de estado del estado 1 al estado 2 es dado por el calor en A menos el trabajo en A, va a ser igual a el cambio de estado de 1 a 2 de la variación del calor menos la variación de trabajo en el proceso C. Como A y C representan procesos arbitrarios entre los estados 1 y 2, la cantidad de calor menos la cantidad de trabajo es la misma para todos los procesos, como hemos visto tanto en A como en B como en C. Entre los estados 1 y 2, por lo tanto, esta diferencia de calor con el trabajo depende solamente de los estados iniciales y final y no de la trayectoria seguida entre los dos estados. Por lo tanto, se le conoce como una función punto y se le toma como la diferencia de energía. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación que dice: la diferencia de energía es igual al cambio o la derivada de calor menos el cambio de trabajo. Reorganizando el sistema, el cambio calorífico es igual a la derivada de la energía más el cambio de trabajo. Como la energía es una propiedad, su derivada se representa como el diferencial E. Cuando la ecuación anterior se integra desde un estado inicial 1 a un estado final 2, se tiene la siguiente forma: el calor desde el estado 1 al estado 2 es igual a la diferencia de energías de 2
menos 1 más el cambio de trabajo que existe desde 1 a 2. En el estudio de la termodinámica es conveniente considerar la energía cinética y la energía potencial por separado y después considerar todas las otras formas de energía de la masa de control en una sola propiedad que se llama energía interna, a la cual vamos a darle un símbolo de U. Así vamos a tener la siguiente ecuación que dice: la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial interna más la energía potencial, teniendo esta ecuación que va a servirnos más adelante. Ahora vamos a dar unos cuantos ejemplos respecto a lo que es termodinámica. Primero tendremos unos cuantos ejemplos de lo que es el cambio de presión en función al cambio de calor y algunos ejemplos del libro. Muchas gracias.